Hoy nos va a acompañar la doctora Luz Helena Núñez Ruiz, es la persona que va a llevar a cabo la exposición del cannabis de uso cosmético, y la doctora Luz Helena es química farmacéutica de la Universidad Nacional, con posgrado en dermocosmética aplicado a la Oficina de Farmacia de la Universidad de Barcelona, máster en fitoterapia de la Universidad de Barcelona, máster en nutrición y alimentación en la Universidad de Barcelona, MBA en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad del ENEP, Escuela de Negocios Europea de Barcelona y máster en Dirección de Equipos. Bienvenida, doctora, y queda en manos de todos nuestros clientes. Bueno, una vez, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar del cannabis y vamos a hacerlo general, un poquito de la historia y de la parte química y cómo esa parte química incide tanto en los efectos del cannabis. Bueno, el primero en describir el cannabis fue John Gerard en 1545 y la clasificó el botánico Carlos Linneo en 1753. Pero se encontró que 8.000 años antes se encontraron vestigios arqueológicos en China, donde se encontró que, por ejemplo, estaban en las notas de un documento chino 5 siglos antes de Cristo, y donde ya lo describían como narcótico, como una sustancia apta para controlar el dolor. El cannabis se movió por Egipto, por Europa, y se movió a todo el mundo. El cannabis tiene una característica muy especial, y es que se puede adaptar a diferentes climas y a diferentes condiciones, depende de cómo se maneje la planta. Se encontraron también ánforas llenas de semillas del cannabis. El cannabis llegó a la India 2.000 años antes de Cristo. Lo usaban en todos los rituales religiosos. Los llamaban plam y fue clasificada como entre 10.000 plantas la más importante. Desde ahí ya se pueden imaginar la importancia de esa planta. Y ya lo describían como apto para controlar dolores, sobre todo dolores de oído y dolores articulares, y para relajarse. Se usó para extraer droga en el sudeste asiático, en Polinesia y en la India. Lo más importante y una de las cosas que a mí me llamó más la atención fue que Jesucristo también lo utilizó, y lo utilizó en sus ceremonias. Ellos desarrollaron con los discípulos un aceite que lo llamaron Canet Posen, y que les ayudaba en todo ese proceso de milagros. En el incienso que usaba Jesucristo encontraron residuos de cannabis. O sea que es una planta que tiene muchísima historia y muchísima tradición. Y en la Casa Blanca también lo cultivaron. Thomas Jefferson lo cultivó en la Casa Blanca, George Washington lo cultivó por más de 30 años, y Franklin D. Roosevelt lo criminalizó, la marihuana. El nombre marihuana es un nombre despreciativo hacia los mexicanos, y los llamaron así, Mari y Juana, pero es un nombre despectivo para los mexicanos. Ese es el origen de esa palabra. 3 partes son importantes en el cannabis: las semillas, porque es rica en ácidos grasos esenciales; la fibra, que fue con la que se hicieron muchísimos tejidos, muchísimos tapetes, y Moisés armó su altar con fibra de cannabis. La fibra de cannabis es tan fuerte, tan resistente, que el euro tiene parte de esa fibra, el euro europeo. Y la parte que nos interesa es la parte de la resina, que solo se produce o se concentra, más bien que se concentra
en la flor femenina. Los ciudadanos, los esclavos usaban el cannabis como psicoactivo, pero también lo usaban, lo trajeron los españoles y lo querían usar para producir fibra. Lo llevaron primero a Chile, luego lo pasaron a Perú, luego fue introducido a Canadá por los colonos franceses y luego los europeos, los ingleses, los llevaron a Virginia. Pero ya los esclavos que traían los españoles utilizaban el cannabis para estar más contentos. ¿Cómo es la relación del cannabis con la USP? La USP fue creada en 1820 y la British Pharmacopoeia fue en 1864. Y desde el principio, en 1851, ya se publicó la primera monografía en la USP y en el 1888 en la BP. En el 1916 en la USP vuelve a aparecer y en el 1936 en la USP vuelve a aparecer. Pero ya en el 1932 y en 1942 la BITIS y la USP quitan las monografías. Y coincide un poquito con el tiempo en que el presidente de los Estados Unidos la llamó marihuana y la criminalizó. En Colombia, primero se cultivó muy cerquita de Barranquilla. Al principio se usaba solo para hacer costales, sacos. Luego en la Sierra Nevada se siguió cultivando, pero ya se empezó a reemplazar por la cabuya. Luego, en 1925, ya se encontraron que muchos de las personas que estaban en los puertos, los que cargaban y las mujeres, utilizaban el cannabis para drogarse. Eso hizo que empezara muy mal y entre los 30 y los 40 el cultivo alrededor de Barranquilla ya estaba siendo perseguido y lo estaban usando fuertemente. Hacia alrededor de 1940, el gobierno colombiano ya lo empezó a declarar como peligroso y lo persiguieron y empezó a subir el costo del cannabis. Pero no había muchos estudios aquí en Colombia. Y obviamente todo eso hizo que se aumentara fuertemente el cultivo y el precio alrededor de la costa. Aquí, pues, bueno, estamos nosotros de alguna forma gozando de la dicha de poder usar el cannabis, porque a partir del 2016 salió la ley 1787 para usar el cannabis. Pero cada vez vamos encontrando más restricciones como la que apareció el año pasado y que nos está afectando ya ahora, porque cada vez limitan más el uso en cosméticos. Bueno, el cannabis es una planta. Cannabis sativa es una planta anual, se quiere decir que es de un solo periodo. Pertenece al género de las moráceas de la familia de las cannabináceas y se han descrito más de 100 variedades de cannabis. El cannabis es una planta dioica. Dioica quiere decir que tiene los dos sexos y que ella, para adaptarse, como lo que hacen normalmente es cultivarla en condiciones aisladas y solo cultivan la flor femenina, la planta femenina, pero ella, por razones solo de supervivencia, de garantizar la supervivencia, ella puede generar espontáneamente flores masculinas para garantizar esa supervivencia. La flor femenina genera una serie de resinas y de sustancias, de moléculas que ayudan a proteger la semilla y se produce en ese momento para garantizar la supervivencia de la planta. Y es ahí, en ese momento, donde se presentan o se generan la mayor cantidad de sustancias activas de interés farmacéutico y cosmético. Bueno, como les decía, la flor femenina es polinizada por el aire, el viento, porque la planta masculina
florece primero, bota al aire, al ambiente, el polen, y el viento es el que la transporta hacia las flores, y ahí genera la semilla, y ahí, después de ahí empieza a generar la resina y protege las semillas. Las semillas son muy importantes y toda planta de forma natural tiende a proteger o a garantizar la supervivencia. La planta se dice que es de día corto, ya les explico por qué. Entonces, como les decía, las flores secretan una resina llamada charas, que sirve para protegerlas y garantizar la estabilidad de las semillas. Las semillas son ricas en ácidos grasos esenciales. Aquí les quiero leer algo que escribió un biólogo que se llama Ethan Rousseau en el 2012, y la califica como la planta más poderosa de la Tierra y la máxima expresión de la naturaleza de la pasión botánica femenina no correspondida. Y lo que se refiere es que ocasionalmente estas plantas apasionadas, femeninas, se resisten con fuerza a la ausencia total de plantas masculinas. Y tras semanas sin éxito con el sexo opuesto, aparentemente enfrentadas a no generar semillas, ellas mismas de forma natural y espontánea, hay una transformación de algunas plantas, se transforman en hermafroditas, producen polen y producen semilla. Por más que las quieran tener totalmente aisladas, ellas de forma natural, la naturaleza es sabia y esta planta no lo demuestra. ¿Cómo lo hacen? La naturaleza garantiza la supervivencia y por más que las aíslen, pasa eso. Ahí nos podemos encontrar con la presencia de Dios, es lo que yo creo, porque ¿quién más lo hace? El cannabis que estamos usando es una fusión entre cannabis sativa y cannabis índica, y de ahí sale el mejor resultado en cuanto a altura, para que lo puedan cultivar protegido del medio ambiente y para que tenga la mayor cantidad de sustancias activas, de cannabinoides. La flor tiene una característica muy especial, y es que pues, las resinas que genera, y la flor es muy, muy pequeñita, casi no se puede ver en condiciones normales, esto es ampliada. En esas condiciones, si lo miramos con un lente, vamos a ver esa forma. La planta crece en una hoja, y ahí se va formando la semilla y la protege, va cada vez más. Y cuando no puede ser polinizada, entonces ella por mayor tiempo continúa produciendo más flores y más resina con muchos principios activos. Por eso es que lo buscan, la aíslan para que produzca más principios activos. Pero no, todo tiene un límite. Cumplido un periodo, ella va a morir, porque es una planta anual. Nosotros utilizamos todas estas características morfológicas para la identificación botánica. Aquí hay una bióloga y ella hace la identificación botánica de todas las plantas que utilizamos, los mira al microscopio y las mira en su forma íntegra, porque la identificación se hace tanto micro como macro. Entonces es importante tener en cuenta eso, que se hace por microscopía y también se hace cromatografía. Nosotros trabajamos más con HPLC que con cromatografía en capa delgada, la parte química. ¿Qué miramos en las primeras etapas? Miramos las características organolépticas, que es color, olor, sabor. Todo lo que percibimos del cannabis son por sustancias muy volátiles que son capaces de pasar al ambiente y llegar a nuestra nariz. Son y todas esas sustancias tan volátiles además tienen una acción antiséptica. Los aceites esenciales que percibimos
son los que analizamos en esa primera etapa. Estas son parte de toda la identificación macro. Se miran las hojas, cómo están dispuestas, porque eso es importante, muy importante, porque estas plantas tienden a ser, en algunos casos, de pronto el cannabis, como normalmente llega fresco, no hay tanto riesgo de que lo suplanten, que lo mezclen con otras sustancias, pero puede pasar. Nos ha pasado, por ejemplo, con productos altamente costosos como el ginseng, que lo adulteran, le ponen harinas y otras cosas, lo encuentra uno a unos precios realmente irrisibles, pero están adulterados. Y es muy importante tener en cuenta que en la parte de análisis hay que mirar bien con qué está siendo adulterado un producto. Por ejemplo, el árnica la contaminan con caléndula, porque se parece mucho en la parte microscópica. Así es como se ve en el microscopio para la parte de identificación botánica. Esas son fotos de cómo se ha podido ver acá. Esta es la semilla típica del cannabis. Es una semilla muy pequeña. El único otro miembro de la familia del cannabis es el lúpulo. Yo creo que ustedes conocen el lúpulo por el sabor amargo, característico y típico de las cervezas. Y el lúpulo se usa en la parte farmacéutica para inducir al sueño. Entonces tienen algo en común. Cuando nos tomamos una cerveza y nos da sueño es porque tiene sustancias activas que inducen al sueño. Y parte de los productos que encontramos en el cannabis también pueden inducir al sueño. Con estas plantas es con lo que más se contamina o lo adulteran el cannabis. Hibiscus, Datásica canina, y por eso es importante estar pendiente de qué es lo que recibimos en el laboratorio, porque puede estar contaminada, adulterada. Son plantas de bajo precio y nos mandan ese producto. Esta es la parte de análisis de laboratorio química, donde se ven los diferentes cannabinoides con diferente RF. Esto es porque ellos son puestos en una placa especial y hay un solvente y ellos van migrando, van moviéndose dentro de esa placa. Yo creo que la mayoría son químicos, entonces me entienden. Esto es el resultado de un análisis de un producto que nosotros ya vendimos. ¿Cuáles son los principales constituyentes del cannabis? Cannabis sativa. Tenemos cannabinoides, tenemos flavonoides, fitoesteroles, vitaminas, pigmentos, ácidos grasos, aminoácidos, azúcar, alcaloides, hidrocarburos, fenoles y aceites esenciales. Mire que tiene alcaloides. Esta es una planta que, a pesar de tener un efecto psicótico, no tiene ningún alcaloide. Solo tiene terpenos. Los flavonoides, todos estos que no son cannabinoides, son no terpénicos y son de mucho interés en la parte cosmética, que es la que yo creo que nos reúne hoy. Los flavonoides siempre serán buenos antioxidantes y están en la planta para protegerla. Muchos cannabinoides también tienen efecto antioxidante. ¿Por qué la planta genera esa resina? Para proteger la semilla, pero ¿protegerla de qué? La protege del medio ambiente, porque el medio ambiente tiene radiaciones que le hacen daño, tiene humedad que le hace daño, tiene calor que le hace daño. ¿Y cómo vemos que el calor le hace daño? Porque cuando se fuma o se quema el cannabis, hay muchas transformaciones químicas de las moléculas, pasa de una a otra y pierde actividad o gana otro tipo de actividad. En vitaminas tenemos el beta-caroteno que se convierte luego en vitamina A, otros pigmentos, tenemos ácidos grasos. Es importante, tanto en la semilla como en el extracto tenemos ácidos grasos, y esos ácidos grasos casi todos son son ácidos grasos esenciales y son fundamentales, como vamos a ver más adelante,
cuando veamos los endocannabinoides. Aminoácidos, como ya alguna vez en una charla anterior hemos hablado, que son fundamentales para dar la estructura a la planta, son fundamentales. Tenemos fenoles y aceites esenciales, azúcares que tienen efectos hidratantes y por eso son importantes. A partir de ahora vamos a hablar de la parte química. Los principales cannabinoides son el delta 9 THC, el delta 8 THC, el CBD y el cannabinol. Esta estructura química es la fundamental, porque tiene tres. Este es un fenol, este es un pirano y este es un hexano. Si hay alguna modificación en esta estructura, tanto en el OH, tanto en la cadena, tanto en los dobles enlaces, cambia totalmente la actividad de las moléculas. Tanto es así que si se rompe por el lado del pirano, tenemos CBD y pierde totalmente la actividad psicótica, pero gana en la actividad para quitar dolores. La mayor concentración de activos se encuentra en las flores, que encontramos un 15.2% de THC y 7.7% de CBD. En las hojas 0.8 de THC y 1.1 de CBD, en los tallos 0.3 y 0.5. Vemos que en las semillas y en las raíces no encontramos prácticamente cannabinoides. Resulta que unos monjes hicieron preparados solo con la raíz y encontraron efectos muy parecidos a los que se encontraban con los extractos completos. Esa es la gran ventaja de usar una mezcla completa de un extracto a usar moléculas aisladas. ¿Para qué nos sirven las moléculas aisladas? Sirven para análisis, para identificarlas, para cuantificarlas. Pero si las aislamos completamente, no nos va a dar todos los beneficios. Ahora se acostumbra a comprar solo CBD, solo THC, solo ciertas moléculas. En esas dos se reparten. Pero yo los invito a que piensen siempre en la sinergia que nos dan las plantas. Es una ventaja inigualable. Bueno, los compuestos no cannabinoides se destacan porque son más aplicados en la parte cosmética. Ya los había mencionado, son los terpenos, los aceites esenciales, los fitoesteroles, las vitaminas, pigmentos, y ya de eso, estos son los más importantes, que también tienen estructuras que tienen que ver con los terpenos, que son los fitoesteroles, las vitaminas, los pigmentos y los aceites esenciales. Los flavonoides destacados dentro del extracto está el flavocanabísimo, el flavosativácido y los glicósidos de vitexina y isobutexina. Los glicósidos quiere decir que la molécula está unida a un azúcar y eso le permite moverse dentro de la estructura de la planta y viajar de la raíz a las hojas, a las flores. Es como un patinador, le permite moverse y por eso encontramos sustancias activas en toda la planta. En el uso cosmético, lo que describe el cousin es que es seborregulador, antioxidante y protector de la piel. Antioxidante ya vimos por qué, por el contenido de los flavonoides y algunos cannabinoides que tienen efecto antirradicales libres. Miren lo importante de solo los aceites esenciales. Voy a hablar solo de 3. El mirceno tiene actividad sedante, hipnótica, relajante, muscular, analgésico, antiinflamatorio y antitumoral. El pineno es antiinflamatorio, broncodilatador y antibacteriano. El limoneno es antibacteriano, antitumoral y antidepresivo y ansiolítico.
Miren la importancia, si ellos trabajan juntos, esas actividades se potencian, se suman, que si trabajamos con moléculas aisladas, que es lo que normalmente tiende a hacer la industria farmacéutica fuerte. Entonces, aquí es un resumen de la actividad cosmética, lo mismo, seborregulador, antioxidante y protector de la piel, que es lo que siempre describe el COSIN para estos productos. Volvemos aquí a las propiedades, la relación que existe entre la estructura química y la actividad. Es una estructura carbocíclica con 21 átomos de carbono. Este es el THC porque a partir de las modificaciones de este vamos a encontrar todas las otras actividades, formada por 3 anillos, el ciclohexano, el tetrahidropirano y el benceno. Y si modificamos algo, va a cambiar la actividad. Una pequeña modificación cambia. El cannabidol, que es el CBD, lo único que se ha hecho es que se ha roto el anillo de hidropirano y no posee ya actividad psicótica. Si modificamos este OH y lo reemplazamos por un producto amino, un derivado amino, esta actividad también se reduce, solo con eso. Si este carbono le ponemos un OH, eso pasa en condiciones de almacenamiento. Se llenan de OHs. Después de OH, que es la primera etapa de la oxidación, pasa a ácido, que es la segunda, y ese ácido, cuando lo calentamos, cuando es fumado, cuando es calentado, puede ser o almacenado, se descarboxila. Y si se quita este carbono, pierde toda actividad psicótica de esta molécula. El delta 8-THC, lo único que ha pasado es que el doble enlace que antes estaba acá, viene al 8, y eso también hace que la actividad psicótica baje. Todavía es importante como psicótico, pero ya no es tan. ¿Me escucha? El cannabinol, lo único que se ha hecho es que este ciclo, este hexano, se ha aromatizado y también cambia la actividad. El THC, pues, es el que ya habíamos hablado. El THC tiene actividad eufórica, es analgésico, antiinflamatorio y antiemético. Ese es el mismo. El CBN, que se ha aromatizado, tiene solamente actividad sedativa, antibiótica, anticonvulsivante y antiinflamatoria. Esta reacción normalmente ocurre en condiciones de almacenamiento o cuando se calienta. El CBD, que es uno de los que más nos interesa, porque se rompe este anillo, es lo único que le pasa, entonces ya es ansiolítico, antipsicótico, analgésico, antiinflamatorio y antiespasmódico. Y lo único que ha pasado es que este anillo se ha roto. Ahora vamos a hablar del sistema endocannabinoide. Resulta que nosotros de manera normal y natural producimos una serie de sustancias activas que son capaces de hacernos sentir bien, contentos. Eso lo descubrieron en el 1964. Lo primero que pasó fue que descubrieron el THC. En 1992 descubrieron los receptores para los cannabinoides que estaban en el cerebro. Y en el 1994 descubrieron qué sustancia activaba esos receptores y que era propia de nuestro organismo, que se llama anandamida, que químicamente no se parece a las moléculas extraídas del cannabis, no se parece, pero tiene la misma acción. Y son fundamentales y por eso es importante cuidar ese sistema endocannabinoide, dependiendo mucho de la alimentación que hagamos en nuestro organismo. En el organismo encontramos 2 tipos de receptores para esas moléculas. Tenemos los receptores CB1 y CB2, que es un receptor y que es un ligando.
Imagínense que para que ellos se acomoden, es como si es la misma relación que hay entre una chapa y una llave. Tiene que llegar y acomodarse en un sitio específico para activar una acción. Entonces, en el receptor lo que ocurre es un intercambio de unas moléculas y activan otras partes del organismo para que produzca un efecto. El sistema endocannabinoide está repartido en el organismo. Se cree que la mayor parte está en el sistema nervioso central, sobre todo en el cerebro. El CB1 y el CB2 está en todo el sistema inmune, pero como se puede ver en esta diapositiva, realmente está repartido en todos los órganos dianas importantes y fundamentales del organismo. Entonces también están algunos órganos periféricos. Los derivados, la anandamida tiene esta estructura que no se parece en nada al THC. Esta estructura viene del ácido araquidonidilglicérido, o sea, de uno de los ácidos grasos esenciales. Estos ácidos grasos esenciales los tenemos que consumir en la alimentación. Este específicamente viene del omega 6. Aparentemente, en lo que yo había estudiado antes, me parecía que el omega 6 no servía para nada. Y ahora estudiando cómo es el sistema endocannabinoide, me doy cuenta que es fundamental. Que no solo es importante el omega 3, el omega 6 es importante para que nos sintamos bien, porque es estar directamente relacionado con cómo nos sentimos, cómo reacciona nuestro sistema inmune ante las amenazas. Y en estos mismos receptores que actúa la anandamida, actúan los fitocannabinoides, en los mismos receptores. Esa síntesis de estos cannabinoides está ligada a la homeostasis del calcio. Si hay una diferencia, se baja el calcio, de una vez automáticamente se genera la síntesis de la anandamida y va haciendo su efecto en las neuronas para que nos sintamos bien. Ese mismo efecto lo produce los cannabinoides. Por eso es tan importante tener cuidado de consumir ácidos grasos esenciales. Yo antes creía que el omega 6, el omega 3 diluye un poquito la sangre, la hace más fluida, y el omega 6 la hace más viscosa. Y ese equilibrio es importante, es necesario. Por eso tenemos que consumir un poquito más o casi iguales partes de omega 3 y omega 6. El omega 9 también es importante en esta síntesis, pero este está más ligado, la anandamida, al omega 6. Bueno, esto ya es simplemente para mostrar que también puede haber cannabinoides de tipo sintético y que van a actuar en los mismos receptores, que está involucrado en regular el sistema, el apetito, el dolor, la sensación de placer, el sistema inmune, el humor y la memoria. Por eso es importante. Pero obviamente no en exceso, porque si uno consume en exceso cannabinoides, pues vamos a tener problemas de concentración. Cuando consumimos chocolate, nos produce un deseo grande de continuar tomando chocolate o comiendo chocolate, porque algunas moléculas del chocolate están presentes, algunas moléculas del chocolate activan esos mismos receptores. Todavía está en investigación. Otra cosa muy interesante para tener en cuenta, y es que el país que ha producido o que tiene más personas que han ganado el premio Nobel, normalmente en esos países consumen mucho chocolate, o sea que nos hacen más inteligentes. Es bueno tenerlo en cuenta, que no solo lo tomamos las mujeres porque somos consentidas o no sé qué, no, es porque eso va con la inteligencia nuestra, ¿sí o no? Bueno, las acciones más importantes de los cannabinoides son
espasticidad, antiemético, estimulantes del apetito, antiinflamatorios y analgésicos. Espasticidad se refiere a que van directamente a los tendones, a los músculos y los suaviza, los relaja y por eso calma tan fuertemente el dolor. Antieméticos es, por ejemplo, a las personas que sufren de cáncer o cosas así, es muy bueno. Y como vimos en los receptores, también actúan a nivel del intestino. Estimulantes del apetito también le dan a las personas que tienen cáncer porque eso los hace que quieran comer más y eso los ayuda a recuperar. Porque es que en el caso del cáncer el gasto energético es muy alto, pero si hay un estímulo para comer, les ayuda, realmente les ayuda para aguantar la enfermedad y para recuperarse de ellos. Tiene efectos antiinflamatorios y analgésicos, y eso sí lo vemos permanentemente cuando hacemos ejercicio que nos duele aquí o allá, nos aplicamos un aceite con cannabis y menos que suspiremos ya nos ha quitado el dolor. Por lo menos a mí me pasa. No me sirven muchos para dormir, aun cuando uno de los usos del cannabis es para dormir, a mí no me pasa eso. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que no todos respondemos igual a esos estímulos. ¿Cómo se absorbe? Cuando se fuma, cuando llega al pulmón, pasa directamente a la sangre y la euforia se siente enseguida. Pero cuando es bebido, es ingerido, el estómago interfiere y ya llega más poquito y ya hace menos daño. Cuando se consume en aerosoles tiene una ventaja, que es cuando lo ponen como con vapor de agua y lo respiran, pues que ya no hace los efectos dañinos del humo que nos contamina y nos daña tanto. Se usa mucho para tratamientos oculares, para dolores fuertes en el ojo, y la administración rectal también hace que se absorba muy rápidamente y que no se degrade en el estómago, por ejemplo. Y no pasa tan rápido como cuando lo aspiramos, pero sí conserva todos los efectos positivos. La absorción y el metabolismo, entonces todo depende de la forma de tipo de preparación, de la combustión. Es importante saber que en el proceso de combustión hay transformaciones, hay descarboxilaciones sobre todo, y eso hace que gane actividad al principio, pero después la pierda. Eso le pasa al THC. Del tiempo que empleemos en fumarlo, yo no fumo, pero más o menos es que si yo detengo y mantengo el aire, todo el THC pasa al sistema circulatorio y sentimos todos los efectos, toda la euforia. Entonces, yo les invito a que fumado no lo usemos. Bueno, normalmente estas moléculas tienen una característica muy especial y es que es totalmente liposolubles. O sea que cuando las consumimos, casi a los deportistas o a las personas que los consumen, 1 o 2 o 3 semanas después, les encuentran en sangre algún residuo de los cannabinoides, porque ellos se quedan en las zonas bananeras, bueno, la grasa que a veces acumulamos y no sé qué, pero normalmente se excreta por la orina, por fluidos sólidos, por el sudor, por el cabello, por el sudor y por dónde más, por la saliva, se excreta todos los residuos metabólicos y por el pulmón también se excreta. ¿Qué contraindicaciones tiene? Con personas que tengan hipersensibilidad a los cannabinoides, de alguno de los excipientes, a personas con antecedentes personales familiares de esquizofrenia y otras enfermedades psicóticas. Entonces ahí sí es mejor que no lo utilicen. Y lo más importante, en personas embarazadas, mujeres embarazadas, porque ese tipo de activos puede pasar directamente a afectar el feto. Y si le está dando leche al niño, pues con mayor razón, porque la leche es una emulsión y ahí se absorbe todos los cannabinoides y pasan directo al niño. Entonces es mejor no usarlos y de hecho está recomendado a nivel mundial que no se use para mujeres embarazadas ni lactantes. Muchísimas gracias.
Tenemos la invitada especial, la doctora Marcela Núñez, es química farmacéutica de la Universidad Nacional, tiene maestría en ciencias farmacéuticas, doctorado en ciencias farmacéuticas, en profundización en fitoquímica, antioxidantes y fitoprotectores de origen natural. Esta segunda parte está indicada para las aplicaciones cosméticas en las cuales ustedes están interesados. Entonces, ya dando continuación a lo que nos presentó Luz Helena, en la parte ya química, ya mucho más específica, acciones ya tanto a nivel medicinal como en la parte cosmética, pues vamos a ir ya como más a la parte práctica, que es todo ese mundo que se ha visto en la parte química, en la parte ya incluso hasta farmacológica, y cómo se aplica en cosméticos. Entonces, pues que es prácticamente casi el interés en este momento el principal que se está viendo, porque hay un boom a nivel mundial de productos a base de cannabis en todas las categorías de cosméticos, tanto en el cuidado de la piel como en el cuidado del cabello, uñas, bueno, para absolutamente todo. Entonces, ¿a qué se debe este boom? Pues porque precisamente las regulaciones se han flexibilizado a nivel mundial. Empezó mucho, pues Canadá creo que es uno de los que más ha desarrollado esta particular línea donde empiezan a trabajar, a estudiar todo lo que es el uso del cannabis y tanto la aplicación terapéutica como la aplicación cosmética. Ya los diferentes países empiezan a cambiar la regulación, se empiezan a dar cuenta que realmente eso de restringirla o que era algo que era psicoactivo, que podía causarnos daño, pues realmente ya empieza a verse que hay más efectos ya a nivel terapéutico, a nivel incluso cosmético, que son mucho mayores por encima de los efectos secundarios adversos que pueda llegar a tener este producto. Entonces, a nivel de cosméticos, vamos a hablar específicamente de dos productos que maneja el laboratorio. Ahí está. Listo. ¿Cuáles son los dos productos que manejan el laboratorio para aplicaciones cosméticas? Entonces, tenemos el que nosotros denominamos Cambos y el hidrocannabis GW. Cambos, ¿qué es? Es simplemente, las dos son extractos de cannabis, simplemente que vienen en diferentes solventes para las diferentes aplicaciones cosméticas. Entonces, el Cambos O es un extracto de cannabis que viene en una base oleosa, la cual nosotros podemos utilizarlo, pues, pongamos, si queremos hacer un aceite, si queremos hacer una emulsión, o cualquier forma cosmética en la cual haya una presencia de óleos, pues en esta lo podemos incluir, ¿cierto? También tenemos el hidrocannabis que tiene todas las propiedades o la gran parte de las propiedades que tiene el óleo, sino que ya con una transformación ya a nivel tecnológico se hace todo un proceso ¿para qué? Para que podamos tenerlo disponible en un solvente glicerina agua. Y este ya lo podemos incluir, por ejemplo, en formulaciones en el cual pues hay una gran mayoría de agua o solamente agua. Entonces, algunas lociones, algunas formulaciones de serums, geles, que pues se nos complica a veces adicionar lo que es un componente oleoso. Entonces, ¿en qué productos cosméticos podemos encontrar los extractos de cannabis? Tenemos tanto para el cuidado de la piel, como les mencioné, como para el cuidado del cabello y el cuero cabelludo. Esto es importante mencionar. Es diferente cuidado de cabello, la fibra capilar, como el cuero cabelludo. Tenemos efectos diferentes y sinérgicos. En el cuidado de la piel tenemos tanto aplicaciones como en cremas antiedad, tenemos lo que son ceros hidratantes, antioxidantes, mascarillas exfoliantes, cremas corporales tónicos y todo un universo de ahí para allá. O sea, tenemos muchas formas cosméticas, ahí ya viene la creatividad de las empresas, en la creatividad de la persona que está formulando todas las formas cosméticas que podamos tener para el cuidado de la piel. Aquí incluso vemos una fotografía de unos productos que tenemos aceites corporales, los cuales creo que son los más famosos, pues porque ya como lo mencionó Luz Helena, la gran parte de las moléculas que son activas en el cannabis, pues son liposolubles. El CBD es liposoluble, que es el que más nos interesa en este caso para aplicación cosmética. Entonces, nos interesa mucho ese tipo de presentación, ese tipo de forma cosmética para sacarle provecho a
precisamente las bondades del cannabis. Y en la parte de cuidado de cabello y cuero cabelludo tenemos tónicos capilares, champú, acondicionadores también, tratamientos capilares en crema, también algunos productos para finalizar de pronto el peinado. Bueno, ahí sí también el universo que hay en la parte capilar. Aquí yo resalto algunas formulaciones, esto es ya manera pues como para no saturarlos de una manera más sencilla y más explícita, algunas formulaciones donde se puede utilizar, pero pues ahí sí ya de pronto dentro del portafolio de cada persona se pueden desarrollar más cosas, simplemente es como para dar una demostración de en qué tipo de productos se puede encontrar. Acá. Entonces, aquí por lo menos nosotros hemos desarrollado una mascarilla exfoliante facial aclarante. Es una idea simplemente. Entonces, esta mascarilla, que incluso les vamos a dar una muestra de esa mascarilla allá al final, es una mascarilla extramoliente. Entonces, con polvo de semillas de fruta y extracto de cannabis y otro extracto que también se asocia con el, pues que trabaja el laboratorio que se llama PhytoClear. Es una mezcla también pues que tiene diferentes componentes que nos ayudan a precisamente a la despigmentación del rostro. Entonces, sobre todo del rostro, porque es ahí donde más se evidencian pues las manchas producidas por el sol o, bueno, incluso cambios hormonales. Creo que son, más o menos, son las dos causas que normalmente se dan en este tipo de, pues de pigmentaciones en la piel. Sí. Listo. Entonces, es una fórmula pues en la cual se tienen pues los diferentes componentes, igual si ustedes la requieren, nosotros se la podemos compartir, diferentes componentes tanto en la fase, o sea, tenemos una emulsión en la fase oleosa, fase acuosa, en donde, ¿qué destacamos aquí? Esto tiene, no. ¿Qué destacamos aquí? En este caso, ya que tenemos una emulsión, pues nosotros vamos a utilizar el Cambos O, que es obviamente el extracto de sativa y el PhytoClear. No pongo el índice ahí porque son 8 componentes, se me haría larguísima la lista. Entonces, la idea es precisamente reforzar el efecto que nos da el Cambos en la piel, con la parte antioxidante, como ya lo mencionó Luz Helena, y también en la parte antiinflamatoria. Porque resulta que cuando hay un problema de pigmentación, normalmente está asociado con algunos otros problemas como de eritemas, de pronto de enrojecimiento, en donde si nosotros tratamos de manera global e integral todos estos síntomas de pigmentación en la piel, pues nos va a ayudar a un efecto mucho más rápido a corto plazo. Entonces, el Cambos O ahí hace una excelente sinergia con este extracto PhytoClear o la mezcla de extractos PhytoClear para ayudar a dar efectos a más bien corto plazo. ¿En qué otro tipo de productos? Champú anticaída. Entonces, champú con extracto de cannabis, aguacate que aporta fortaleza al bulbo capilar, aportando nutrición al cuero cabelludo. Aquí hago la aclaración. Sería bueno poder también tener en toda una línea capilar la presencia, pues incluso ya se encuentran muchos productos en el mercado donde toda la línea capilar, tanto tónicos, mascarilla, el tratamiento, la crema capilar, toda está formulada con extracto de cannabis. Porque resulta que ya se ha mencionado, pues tenemos un sistema endocannabinoide en nuestra piel en el cual cuando es estimulado nosotros podemos tener los efectos pues obviamente benéficos que tiene en este caso el CBD en nuestra piel. Entonces vamos a estimular que, por ejemplo, en el caso del cuero cabelludo, nos ayude a regenerar, restablecer esas condiciones tan delicadas para que nos vuelva, pues obviamente, a evitar la caída y a estimular el crecimiento del cabello. En este caso, para nuestra propuesta, nosotros lo pusimos con el extracto de aguacate, pues porque nos aporta nutrición, nos aporta diferentes elementos al bulbo capilar, en donde obviamente nos va a ayudar. Obviamente esta parte nosotros podemos reforzarla con otro tipo de extractos o principios activos, pues para que sea mucho más rápido el efecto. Igual con estos dos vamos a tener un efecto pues que es bastante bueno a nivel capilar. Y pues como les digo, si queremos un efecto reforzado, en este caso es un champú, pero lo recomendaríamos de pronto una loción capilar en donde tú te la puedas dejar aplicada y pues se sabe que pues entre más se deje aplicado un producto,
pues vamos a obtener pues los efectos deseados, ¿no? Champú pues es un producto que tú lo vas a tener muy poco tiempo, entonces nos ayuda como el tratamiento integral, pero pues lo ideal es tener un producto pues que esté ahí aplicado constantemente y tú lo puedas aplicar como un tratamiento. Esta simplemente es una parte de la propuesta de todo el ramillete que puede haber en la parte capilar. Aquí también presentamos otra mascarilla natural en velo, entonces ahorita también hay mucho boom, o pues hace un tiempo, de lo que son las mascarillas, que son estas que vienen con pañitos, donde nos aplicamos, ya vienen impregnadas de principios activos naturales, los cuales pues obviamente nos permiten en este caso obtener todos los beneficios de lo que es el extracto de cannabis. En este caso, esta mascarilla que proponemos nosotros permite dejar la piel suave y fresca, y pues son fórmulas muy sencillas. En este caso también es una fórmula a base de una emulsión muy ligera, tipo leche, en donde nosotros aplicamos diferentes extractos. Tenemos extracto de aloe, hialurónico, germen de trigo, y en este caso aplicamos el hidrocannabis, pues porque hay, igual a pesar de que es una fórmula en emulsión, queríamos tener otros efectos, o sea, en el caso sensorial, entonces nos mejoraba con la parte del hidrocannabis, GW. Y aquí se manejan en porcentajes del 2%. Listo. Entonces, en general, el extracto de cannabis, tanto para Cambos como para el hidrocannabis GW, estamos utilizándolo o recomendamos una dosificación entre el 1 hasta el 5%. ¿De qué depende esto? Resulta que igual nuestros extractos aquí todos cumplen con la regulación, en donde pues obviamente están dentro del margen de que indican en el INVIMA, entonces no hay ningún peligro de que se suba un poquito más. Realmente casi todos los estudios de eficacia que se encuentran de los cannabinoides aplicados en la piel se encuentran entre el 2 al 5%. Si uno quiere de pronto un efecto mucho más rápido, puede subir. Obviamente también tienen que evaluar la estabilidad de su producto, porque muchas veces pues al aplicar en gran cantidad de pronto una emulsión pueden llegar a tener algún inconveniente que se puede resolver, pero pues ahí sí ya depende las necesidades que tengan en su producto. Si es un producto de pronto oleoso, pueden encontrarse en mayor concentración. Entonces esa es como la indicación en particular. El producto en general sí tiene ciertas recomendaciones en el momento de formularse. El CBD en particular, que es el que estamos buscando, el CBD cuando lo utilizamos en este caso en el extracto, es el que tenemos la necesidad de preservar. Entonces la idea es trabajarlo siempre al final de las formulaciones, no trabajarlo con temperaturas altas. Las temperaturas altas, como ya se dieron cuenta, pueden llegar a generar transformaciones en la molécula, pues que la cual no es deseado. Entonces siempre principios activos en general la norma, aplicarlos al final en los productos donde los tenemos ya a temperatura más bien ambiente. Tratar de trabajar en pHs en donde no sean extremos, o sea, por ejemplo, pongámosle que un pH en donde se mantiene estable, de un pH 4, 5, 4 pueden llegarse a mantener estables hasta un pH 7, 7, 5, es lo deseado. Entonces, ¿en qué pH es más estable el CBD? Normalmente entre 4,5 y 5,5, pero pues puede llegar a soportar esos otros dos extremos. Y no, básicamente es eso, era como ya para no saturarlos de fórmulas. Igual la idea de la invitación es que pues utilicen también tanto los dos extractos, que hagan sus formulaciones, que lo empleen y pues obviamente cualquier inquietud a nivel técnico, pues nosotros estamos totalmente abiertos pues para ayudarles en sus formulaciones, algún tipo de inquietud, para pues precisamente poder generar todo lo que ahorita el mercado nos está exigiendo, que son productos a base de cannabis. Entonces, esa era ya como el remate de esta parte. Muchas gracias entonces por su asistencia. Entonces me dicen que legalmente, ¿cuál es la concentración del extracto que se puede utilizar en fórmulas cosméticas? ¿Es esa la pregunta específica? Sí, exacto. Lo importante es que el TH esté por debajo del 1%. A que se haya ampliando la respuesta de Luz Helena. Resulta que
el extracto de cannabis se puede ya utilizar en Colombia, o sea, ya hay una regulación que está permitiendo utilizar los extractos de cannabis. Hay algunas cositas por ahí que todavía se están ajustando respecto a partes de la planta que se pueden utilizar, en qué productos se pueden utilizar, pero el extracto se puede utilizar, o sea, legalmente es permitido. ¿Qué exige el INVIMA en caso de una notificación? Entonces te va a exigir un certificado de análisis donde el THC esté dentro de los límites que se establece por norma. Entonces, el límite aquí en Colombia es el 1%. En otros países, si su pretensión es exportar, en otros países el límite es mucho más bajo. O sea, aquí en Colombia somos más bien laxos en esa parte, en THC. Si quieren exportar a Estados Unidos o Europa, las regulaciones son mucho más estrictas, los niveles son mucho más estrechos, entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Pero el extracto se puede utilizar y hay que tener en cuenta que hay extractos que, por lo menos en el caso de Fitoter, incluso también otras empresas a nivel mundial, que garantizan THC por debajo de los límites o casi en cero. ¿Sí? Entonces, ahí no hay problema. Hay que distinguir en esas dos cosas. Legalmente es THC el que se esté regulando y que el extracto en sí sí se puede utilizar, teniendo en cuenta. Con respecto a esa pregunta, nos dice un cliente que si lo puede utilizar para uso veterinario. Para uso veterinario también se está aplicando. Tocaría ver ya específicamente aquí en Colombia ya la regulación con respecto al ICA, pero sí he visto productos ya con derivados del cannabis, con derivados del CBD, que también están siendo empleados para productos veterinarios. Por lo menos he visto productos también en lo que es el cuidado de las mascotas, porque también hay una línea en la parte de cosmética para mascotas que está muy fuerte, en la cual se está utilizando el CBD o los derivados y los extractos. La idea es poder utilizar extractos. ¿Por qué? Porque como dice también Luz Helena, en esa parte pues estamos ganándonos todo lo integral, todas las otras cosas que acompañan al CBD que nos dan beneficios a la piel. Lo mismo en las mascotas, ¿no? O sea, no solamente para nosotros, la piel de las mascotas también se ven muy beneficiada. Otra pregunta, ¿Cambos es igual al CBD? No, Cambos es el nombre comercial que tenemos aquí en Fitoter para el extracto de cannabis. Entonces, que el extracto de cannabis, veámoslo como un global, y ese extracto tiene una concentración establecida de CBD. Entonces, no es CBD puro, es un extracto completo en donde estamos aprovechando todas las propiedades del cannabis y poderlos aplicar en productos cosméticos. Pero, o sea, ahí están relacionados, pero no es lo mismo. Entonces pregunta a la cliente, ¿qué es el CBD? Dios mío. Sí, ahí en esa parte profundizó mucho Luz Helena. El CBD es una de las moléculas, una de las tantas moléculas que tiene el extracto de cannabis, ¿sí? Que es una de las que más se resalta, pues precisamente por sus beneficios en piel y todo eso, pero en sí es una molécula que está dentro del extracto de cannabis. Entonces hay que diferenciar extracto, entonces es todo el completo pues de la planta lo que le extraemos, y ya el cannabidiol como tal es la molécula ya aislada, por así decirlo. Y aquí también toca repartir preguntas. Otra pregunta que hacen, dice, además de que el Cambos ayuda a desinflamar, ¿sí? Y lo que estabas comentando del producto que hace aclaración de piel, ¿qué otro activo nos recomiendas para aclarar la piel combinado con el cannabis? Bueno, aquí yo mencioné Fitoclear. ¿Por qué? Igual ustedes pueden utilizar la mezcla, pues que es la que nosotros recomendamos para este tipo de productos, pero igual dentro de esa mezcla, pues cada uno de los componentes, cada uno de los extractos pueden ser utilizados por ustedes. ¿Cuáles son? Ahí hay extracto de azucena blanca, que ya es conocido precisamente para lo que es despigmentación. También tenemos el extracto de uva ursi. El uva ursi es un extracto o una planta que naturalmente tiene un derivado de arbutina. Arbutina es utilizado ya y está conocido totalmente identificado que tiene un efecto despigmentante sobre la piel. También tiene extracto de perejil, ¿hasta dónde?
Sí, lo mejor es que utilicen la mixtura porque ya estamos cubriendo todas y cada una de las necesidades. Incluso allí en esa mixtura tenemos otros extractos que son antiinflamatorios que están asociados a estos problemas pues, de pigmentación, de estas telarañitas que a veces no salen. Entonces es más bien un tratamiento integral. Pero igual también están las posibilidades de que pues, no quiero manejar mixtura, pues ahí sí ya como que depende la necesidad del formulador. Por preguntas aquí por ahora para repartir. Tam- Es que son las que están en el chat. Bueno, hay otra pregunta que tenemos. Dice, ¿a qué enfermedades específicamente se pueden tratar los productos cosméticos? O sea, ¿con qué? Bueno, hay que hacer una aclaración. Y eso es totalmente, ahí sí hay que separar totalmente los mundos. Una cosa es un producto cosmético y otra cosa es un medicamento. En este caso, en cosméticos, nosotros no declaramos ninguna acción terapéutica. Sabemos toda esta información, sabemos que es antiinflamatorio, sabemos que nos ayuda para la piel, sabemos que tiene efectos terapéuticos todos los que quiera, pero en cosmética no se pueden declarar. Cosmética, tal cual como lo dijo Susana en su presentación, podemos declarar antioxidante, podemos declarar para el cuidado de la piel y seborregulador, creo que estaba. Sí, claro. Ay, si queremos declarar algún otro beneficio cosmético que no implique nada terapéutico, simplemente, pues obviamente se tienen que hacer estudios de efectividad. Y vamos repartiendo. Aquí hay alguna pregunta. Ya hicieron todas acá. ¿Tú quieres preguntar? Ah, bueno. Sí, aquí hay alguna otra pregunta. Cuéntanos. En cuanto tú dijiste un punto que es bien importante, que hay una diferencia importante entre lo que es tratar y trabajar la fibra capilar y lo que es trabajar la piel cabelluda, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, estos componentes que vienen en base a cannabis, tú me estás diciendo que tiene un efecto seborreico, ¿correcto? Si tiene un efecto seborreico, yo presupongo que es un producto que va para personas que tienen cabellos grasos. Entonces, en el caso de personas con cabellos con texturas secas o tendencias secas, ¿este tipo de compuesto químico es recomendado o simplemente más para formulaciones enfocadas y orientadas a cabellos con una estructura grasa? Esa es mi pregunta. Listo. Entonces, ahí depende de la dosificación en que manejes tú el extracto dentro del producto. Obviamente, ¿qué actividades nosotros estamos aprovechando en el cabello? Estamos aprovechando una actividad antioxidante que no solamente es beneficiosa para la piel, sino también para el cabello. ¿Por qué? Porque también el hecho de la caída del cabello también es un proceso de estrés oxidativo, en donde hay radicales libres, en donde nosotros estamos también ahí batallando con toda esa polución que hay en el medio ambiente y que nos pueden dañar allá nuestra fibra capilar. Entonces, ahí estamos aprovechando la parte antioxidante. Y la parte seborreguladora realmente se tiene que ver es a nivel de dosificación y también ahí por lo menos también con qué lo asocies. Porque por lo menos hay otros extractos que pronto te pueden generar un efecto mucho mayor a nivel de seborregulación, que realmente ahí sí ya uno lo haría como un producto especializado. Yo creo que en este caso, como es un producto que no te da solamente ese efecto, tú lo podrías llegar a utilizar para cualquier tipo de cabello. Simplemente lo modulas. Dosificas diferente, por ejemplo, para un cuero cabelludo que sea normal, un cuero cabelludo, por ejemplo, que tú digas, yo quiero que esto sea un tratamiento para evitar la caída del cabello, aumentas la concentración, o sea, ya dependiendo cuál es tu necesidad dentro del producto. Claro. Yo le complementaría con lo siguiente. Si miramos en la composición que mostré, tiene ácidos grasos esenciales. Y los ácidos grasos esenciales, como el aceite de argán, también que se utiliza y tiene mucha fama, es una perfecta asociación. Y los cannabinoides son totalmente liposolubles. Es una muy buena asociación, por ejemplo, para un cabello o un cuero cabelludo muy seco, ¿sí? Porque van a ayudar a la hidratación y además que tienen una ventaja, pueden entrar y llegar a reparar algunos daños que hay más profundos. Sí. O sea, ahí realmente la invitación es, pues si queremos algo más reforzado, o sea, un tratamiento reforzado, realmente sería más hacia la parte dirigido hacia el cuero cabelludo.
Si vamos a trabajar temas de fibra capilar, correcto. Entonces, claro, cuando yo pienso en estos seborreicos, yo vi esto listo, no elimina producción de grasa, una cantidad de cosas, ¿no? En el caso de los aceites tipo serum para el cabello, que son productos ya que se manejan más de medios a punta, correcto. Este tipo de aceites esenciales que producen el cannabis y son ciertamente, como está diciendo, altamente hidratantes, ¿no? Entonces yo podría quizás enfocarlo más en cuanto a serum para ese tipo de cabello, o no, o sí se puede hacer. No, sí, de hecho sí. De hecho, sí, así como tú lo mencionas, más que hidratante es un humectante, o sea, te ayuda a generar una capa. Exacto, a nivel de fibra, porque normalmente eso hacen los productos oleosos, una capa a nivel de fibra que te ayuda a proteger. Entonces, sí lo podrías utilizar en este tipo de productos, aprovechando precisamente esa componente oleoso, esa componente de omegas que tiene el producto. Ujú. Exactamente. Dame un segundo. Tendría una pregunta, digamos, así como ustedes hicieron con el tema de la crema, que dieron como unas sugerencias de acompañamiento en la parte capilar, aparte del aguacate, o sea, ¿cuál sería como otro idóneo, otro para hacerle un acompañamiento? O sea, para que vaya un tratamiento junto. Ok, en la parte capilar. Digamos, como digamos, yo adquiero el hidrosoluble, digamos que no sea oleoso, un ejemplo para mi caso. Ok, estás hablando de tratamiento capilar. Listo, para un tónico capilar tú puedes complementar, pues aquí vimos una opción con aguacate, pues porque es la parte de nutrición, es súper buena con ese extracto, pero sí lo puedes complementar con otros productos como por ejemplo extractos que le ayudan a la parte de mejorar la irrigación en el cuero cabelludo. Entonces, por ejemplo, un extracto de jingo es muy utilizado en esta parte, otros extractos que me ayuden a generar o a estimular el riego en el bulbo piloso. ¿Por qué? Porque resulta que si tú estimulas el riego, estás generando que ese bulbo se regenere y vuelva a llegarle nutrientes que tú, pues obviamente le has dejado de entregar. Tú puedes también ayudarle con la parte de otros extractos que sean, puede ser de origen frutal, en donde le des un aporte de vitaminas al cuero cabelludo. ¿Qué otro extracto que podría combinar con el? Pues tenemos mixturas y es muy importante cuando se va a hacer un tratamiento capilar, que es de pronto de los más difíciles, tener en cuenta cuál es la deficiencia, cuál es el problema realmente, porque puede haber una sobreproducción de proteínas, o una falta de proteínas, un exceso de grasa, una falta de grasa, o un exceso de sudor o falta de sudor. Entonces habría que hacer un estudio específico porque no todos los cueros cabelludos son iguales. Y los cabellos tampoco. Entonces, sería bueno que en una próxima oportunidad habláramos de estos temas de capilares que son de pronto también muy sensibles. Sí, pero hay muchas mixturas aquí que ya están formuladas precisamente con todas esas cosas. Ay, perdón. Te remato este tema con todos estos extractos que nos ayudan a precisamente a tener una respuesta integral para precisamente ayudarle a la fibra capilar a mantenerse o incluso ayudar a estimular el crecimiento del cabello. Esas mixturas igual te las podemos presentar ya obviamente aquí ya en la parte comercial, ya con más detalle. De repente, entonces, para ingresarla como una línea capilar, si toca darle un mejor trabajo para que lo puedan. Digamos, yo llevo 3 años, ustedes lo sacaron en el 2019, si no estoy mal, el cannabis. Más o menos. En el 2019 tienen ese activo, ¿verdad? ¿Del 2019? ¿2020? Eso, 2020. El 2020, el análisis está desde el 2020. 2020, ok. Más o menos. El Nutrigel Complex puede ser una producción. No, solo el Nutrigel Complex. Listo, pues entonces yo creo que… Pues lo que contiene la música. Ah, sí, claro. Venga, lo ponemos aquí en la pantalla. Espérate, a ver. Lo ponemos más bien acá atrás. ¿Qué quieren ver esta parte? Esta es la formulación de la mascarilla que ustedes tienen en las manos. Es una mascarilla facial. Ustedes van a notar, es muy emoliente y pues obviamente tiene la combinación tanto de la mixtura Phytoclear, que es la que les estaba mencionando,
y tiene también Canvas O. Tiene todos los beneficios de, pues obviamente, de esos dos. ¿Mm? Entonces yo creo que, por favor, la usan, nos cuenta cómo les va. Un segundo. Que la doctora Marlene está mencionando con respecto al contenido de THC en el extracto, el INVIMA aprueba máximo 1%, pero en el producto terminado como tal, máximo 0.3%. Listo, muchas gracias a la aclaración. Está revisando la normalidad porque va cambiando, todo el despecho está cambiando, entonces está revisando la normalidad constantemente. Sí, listo, pues creo que. Muchas gracias. La intervención, muchas gracias por haber venido, muy amables por la asistencia, gracias a las personas que se conectaron y estuvieron acompañándonos en este evento. Esperamos tener muchos más eventos en el futuro. Ojalá pues hagamos uno desde la parte capilar, ya mucho más especializado, y obviamente pues incluiremos el Canvas porque ese es el producto que pues ahorita hay que explotar y que aprovechar pues el potencial que tenemos nosotros en la región pues para poder tener líneas de cosméticos de toda clase y podamos aquí, bueno dicho. Y si les gustó, pues nos pueden sugerir temas, preparamos otros temas y qué bueno tenerlos aquí. Realmente para mí, después de esta pandemia, un abrazo, de verdad, de corazón. Agradecemos a todos nuestros clientes habernos acompañado en este día y nos vemos en el próximo último viernes del mes de septiembre en esta reunión. Que estén muy bien y hasta luego.